Muy buenos días. En nombre de Se Dice Libertad, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia dentro de nuestro ciclo La Libertad en los Escolásticos Hispánicos, que en esta oportunidad va a ser una conferencia increíble con el doctor Jaime García Covarrubias de Chile, que ya el profesor Luis Alfonso Herrera presentará. Y es sobre Francisco de Vitoria, este extraordinario sacerdote dominico. Creo que va a ser una conferencia estupenda, como fue la primera, este ciclo maravilloso que tenemos, y la verdad es que estamos en Se Dice Libertad muy complacidos de poder desarrollarlo. Muchísimas gracias a toda la audiencia que se conecta y es un grato placer tenerlo por aquí, doctor Jaime García, y de verdad disfrutemos esta conferencia. Adelante, Luis. Bien, muchas gracias, Rocío. No sé si se escucha bien. Perfecto. Magnífico. Muy buenos días. Un gusto nuevamente estar acá en este ciclo dedicado a la libertad en los escolásticos hispánicos. Además, con la honra de poder presentar a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Jaime García Covarrubias, doctor en Ciencias y Sociología Política, summa cum laude de la Universidad de Salamanca. El doctor García Covarrubias nos va a exponer hoy sobre el primero de los tres teólogos juristas de la llamada también Escuela de Salamanca, que vamos a examinar durante nuestro ciclo. Concretamente nos va a hablar de Francisco de Vitoria. Y en ese sentido, pues vamos a poder conocer de primera mano, gracias a la experticia, a los estudios y seguramente la admiración que nuestro expositor de hoy tiene respecto de Vitoria, ¿verdad? Aspectos de su vida, de su obra y por supuesto la vigencia de esos pensamientos frente a, como lo hemos insistido desde la primera charla, problemáticas contemporáneas, especialmente en los países de habla hispana, de habla española, estamos enfrentando. Así que veo que por acá se ha conectado también la profesora María Verónica Torres, así que le cedo la palabra muy breve para completar esta presentación y entramos entonces a escuchar a don Jaime. Muchas gracias por su asistencia y en especial al doctor Jaime García Covarrubias. Adelante, María Verónica. Hola Rocío, hola Luis Alfonso, hola doctor García, ¿cómo están? Bueno, yo muy agradecida de que me hayan invitado a formar parte de este ciclo. El profesor García y yo tuvimos la oportunidad de conversar más temprano para terminar de preparar los detalles para esta conferencia, y la verdad es que quisiera resaltar su cercanía, su sencillez y además su bonita disposición para con Venezuela, que conoce bien y que además tiene lazos familiares con el país. Les voy a hacer una introducción breve, curricular y profesional del doctor García Covarrubias, un breve abstract de su trayectoria académica y profesional. Y si les parece bien, comenzamos ya con el profesor. Bueno, el doctor García es doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Además, obtuvo su grado con mención summa cum laude. Es magíster en Políticas de la Universidad de Chile, graduado también con una distinción, la distinción unánime summa cum laude. Tiene un diplomado del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París y de la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Cursó el seminario de investigación sobre la historia de la civilización occidental en la U de la Sorbona de París, con el historiador emérito, el doctor Pierre Charnoux. Estamos conversando hace un rato el profesor y yo también sobre su participación en los estudios que tienen que ver específicamente sobre el tema que hoy nos ocupa, que es Francisco de Vitoria, y hablamos también sobre
su participación con Luciano Parella, que es el exponente más grande que hasta ahora hemos conocido sobre Francisco de Vitoria, pero además también hablamos sobre el trabajo que hizo el profesor García junto con Luciano Parella en el proceso de celebración del 5º centenario de todo este trabajo que han hecho juntos y de lo importante que ha sido para el profesor su participación con el profesor Perella. Además, el doctor García es profesor titular en Asuntos de Seguridad Nacional del Center for Hemispheric Defense Studies en la National Defense University de Washington, D.C. y tuvo esta participación del año 2001 al año 2014. Es autor de varias publicaciones en inglés, portugués y español y es miembro de la Academia de Historia Militar de Chile y parte de su doctorado del año 2020. Así que tenemos un expositor hoy de lujo y le cedo la palabra y agradezco, como siempre se dice, la oportunidad de hacer estas conferencias que además nos ayudan tanto a entender nuestro contexto hispanoamericano. Muchas gracias, María Verónica. Quiero agradecer la invitación que se me hace, que lo hago con mucho agrado porque además, aparte de ser muy amigo de Alejandro Chafuen, que me vinculó con ustedes, tengo vínculos familiares también con Venezuela, tengo primos, hermanos, en fin. Quisiera señalar que la preocupación por la Escuela de Salamanca y por Francisco de Vitoria me viene en el momento de mi doctorado, en que me integro a la cátedra Quinto Centenario de Luciano Pereña, junto también a tres, dentro de todo el grupo que había, tres amigos y colegas chilenos como son Gerardo Vidal Flores, Carlos Ramos y Milán Marinovich, con quienes nos integramos con mucho entusiasmo a participar de esta cátedra. Entrando directamente al tema, yo diría que como lo atestigua la historia, los españoles trataron de exportar la religión y la institucionalidad hispana a estas nuevas tierras, aplicando la fuerza a quien no se sometiera. Sin embargo, posteriormente modificaron esta anómala conducta por una teología que se llamó de rectificación colonial, que era una rectificación política, con la idea de atraer y convencer a los aborígenes de los beneficios que esta nueva cultura teocéntrica, la religión católica, les presentaba, dejando a ellos posteriormente su opción de asumirla o rechazarla, respetando el libre arbitrio. Esta rectificación del proceso, que sin duda contribuye a salvar en parte el prestigio histórico de España, tuvo protagonistas fundamentales, como lo fue, yo diría, en primer lugar, el sacerdote dominicano Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. ¿Quién fue Francisco de Vitoria? Francisco de Vitoria nace alrededor de 1483 o 86, no hay un consenso absoluto sobre la fecha, y muere en 1546. Además de sacerdote, fue un eximio intelectual cuyo genio abarcaba no solo la teología, que en la época era la ciencia de la ciencia, porque también dominaba la filosofía, los principios de la política y entendía la importancia de la economía y estando además preocupado de lo que sucedía en el mundo de la época. Vitoria formaba parte de lo que se ha conocido como la Escuela de Salamanca, que era un conjunto de religiosos intelectuales que pensaban, investigaban, reflexionaban y enseñaban en el seno de la Universidad de Salamanca, cuyo prestigio y autoridad académica llevaba a que se dijera de ella Salamanca dixit, Salamanca lo dice. En la época, lo teológico tenía la máxima importancia, ya que desde esa disciplina se observaba y comprendía el mundo, fundamentalmente desde la parte docente.
La teología contaba con 8 cursos que tomaban 4 años, dividiéndose en 2 cátedras, llamada de víspera y la avanzada, que era la llamada prima. Vitoria, en 1526, a los 46 años, obtiene la titularidad de la cátedra prima, que era la cátedra más importante, se llamaba prima porque se hacía a primera hora de la mañana. En su brillante trayectoria académica, muy valorada por sus alumnos, no publicó libros, sino que sus alumnos tomaban nota que posteriormente se difundían. Y es muy importante aquí señalar lo anecdótico, que cuando ya Francisco de Vitoria no se podía mover mucho por la gota que le afectaba, los alumnos iban al monasterio de San Esteban, lo tomaban en anda y en anda lo llevaban hasta la Universidad de Salamanca para que dictara sus clases. En la época se llamaba dictar clases porque los profesores leían su clase. No eran clases como acostumbramos hoy día, con ayudas de instrucción o con PowerPoint. El profesor era quien dictaba la clase y se señala que Vitoria tenía una empatía y una amenidad especial para dictar su clase y hacía que tuviera una gran cantidad de alumnos. Estas relectio o relecciones son alrededor de 15 que van entre 1527 y 1540 y trata de distintos temas teológicos, éticos y morales que van a culminar con su aporte cumbre, cuál es el Relectio de Indis y el derecho de la guerra. En la época de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, la corona española no llevaba aún 5 décadas en el proceso indiano. Por lo tanto, se puede decir que estaba en plena institucionalización, con avances y retrocesos. La corona estaba lejos y por tanto no tenía un control directo sobre las comisiones militares que partían esas tierras conocidas como las Indias. Ese control ausente, recordemos que en el siglo XVI, que no había teléfono, no había ninguna forma de comunicarse rápidamente, que tenía rectas intenciones del gobernante, no fueron materializadas siempre en las formas establecidas y tal cual se ejercían en la península. ¿Cuáles eran las preocupaciones y actuaciones de Vitoria? En ese periodo inicial se conocen en Salamanca de atropellos y actitudes inhumanas llevadas a cabo por los españoles en las tierras recién descubiertas. Estas informaciones producen un gran impacto en Vitoria, quien escribe una carta a su amigo y superior de la orden, Miguel de Arco, el 8 de noviembre de 1534. Esa misiva se constituye en el primer alegato en defensa de los nativos. Es, por tanto, el inicio del proceso de reconversión colonial que reemplazará a la teología de la represión de los primeros años. Para Vitoria, la legitimidad de la permanencia de España en las Indias era aspecto central, y ello debía cautelarse. Él creía que era legítimo haber colonizado las Indias, pero ello debía hacerse bien y cautelarse. Como se puede apreciar, su visión ética y política se adelantaba mucho en los tiempos. Vitoria, en el punto de partida, tiene definiciones sustantivas. En primer lugar, no duda de las intenciones cristianas de los reyes Fernando e Isabel, a quienes el Papa Alejandro VI había denominado como católicos, y tampoco de su sucesor, nacido en el 1500, que era Carlos V, celoso de la justicia y de la religión. Carlos V prácticamente gobierna toda la época de la vida de Francisco Vitoria, entre 1516 a 1558. En segundo lugar, en calidad de religioso, adhiere al mandato del texto de San Mateo, que señala: enseñad a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que recordar que Vitoria era un sacerdote. Y en tercer lugar, y en lo netamente político-administrativo, acepta esta legitimidad de hecho por medio de las bulas alejandrinas respecto al reparto de las nuevas tierras entre las dos potencias intervinientes
esto es España y Portugal. No obstante, en estas concepciones se desprenden las reflexiones, objeciones y propuestas del dominico. Para él, el problema mayor era cómo se llevaba a cabo el proceso colonial, del cual estaba teniendo una visión muy crítica. Para poder entender en nuestros tiempos las situaciones iniciales que se vivían en la corte, hay que intentar colocarse en la época. Los españoles que llegan a las Indias jamás habían visto seres humanos de estas características y que además algunos de ellos practicaban costumbres consideradas bárbaras para un europeo, como la antropofagia. Como sabemos, a América concurren soldados que habían peleado en Flandes o en otros lugares contra seres de sus mismas características y su misma cultura. De allí que el aspecto más importante que plantea Vitoria en el Relectio de Indy, que Vitoria nunca viaja a las regiones recién descubiertas, como otros de sus seguidores, pero estaba muy bien informado, es que los nativos no eran unos homínidos inferiores, como pensaban muchos en ese momento, sino que eran seres humanos dotados de alma con todo lo que ello conlleva, incluyendo el libre arbitrio. En consecuencia, la controversia se basaba en cómo tratar y aceptar a aquellos seres bárbaros para la visión europea, conocidos como indios y absolutamente extraños para los españoles. Vitoria condena con fuerza el regicidio de Atahualpa, la expoliación del oro, la explotación de los incas y las consiguientes crueldades. Rechaza con mucha fuerza que los conquistadores pretendan enriquecerse y se plantea el carácter lícito de la guerra. Desde su cátedra se coloca a ambos lados y mira a cada parte de la contraparte, porque también, por supuesto, critica a los jefes nativos que también violaban a otros grupos inferiores. Entre el año 1534 al 39 está lo más sustancial de su pensamiento respecto al proceso colonial, dictando importantes conceptos sobre el derecho de los indios y obligaciones de la corona. Por ejemplo, en 1537 da una lista de derechos y deberes de la monarquía respecto a los indios. En 1538, en su borrador del Relectio de Indy, desautoriza la conquista de Perú por Francisco de Pizarro, y en 1539 toma las ideas plasmadas en 5 años de reflexión e investigación que se traducen en el ya mencionado Relectio de Indy y Carta Magna de los Indios. Los 3 principios considerados claves de la reconversión colonial fueron: derecho fundamental de los indios a ser hombres, ser considerados hombres, y ser tratados como seres libres; el derecho fundamental de sus pueblos a tener y defender su propia soberanía, miren qué importante; y el derecho fundamental del orbe a hacer y colaborar en bien de la paz y la solidaridad internacional. De estos ejes, Vitoria afirma los derechos y deberes de la corona. Para el reconocido investigador de Vitoria y nuestro profesor en Salamanca, Luciano Pereña, las claves de interpretación histórica de la posición de Vitoria pueden reducirse a: españoles e indios son fundamentalmente iguales en cuanto a hombres, igualmente solidarios y libres. El retraso de los indios se debe en gran parte a la falta de educación y bárbaras costumbres. Eso es lo que se pensaba, ¿no es cierto?, el conquistador español, basado en ya su cultura, y aquí, por supuesto, hay un tema de perspectiva cultural. Los indios son verdaderamente dueños de sus bienes. Habla aquí de la propiedad privada, al igual que los cristianos, y no pueden ser desposeídos de ellos por razón de que son incultos, de que yo no comparto su cultura. Los indios podrían ser confiados a la tutela y protección de los españoles mientras estuvieran en situación de subdesarrollo, pero no por siempre. Entonces, aquí él adhiere, por supuesto, al orden espontáneo de la sociedad. El consentimiento mutuo y la elección libre de los indios constituye en última instancia
el título prioritario de intervención y de gobierno hispano. Sin embargo, y tal cual se señaló, Vitoria consideraba también la existencia de deberes de solidaridad y colaboración por parte de los nativos. Lo anterior porque la legitimidad de la corona dependería de que se orientara a la promoción de los indígenas en cuanto a colaboración y solidaridad con los hispanos. Él nos menciona un concepto más moderno, como es la autoridad. La autoridad, ¿no es cierto?, como resultado del poder legitimado. El religioso impulsaba primero la humanización de estos pueblos y luego su cristianización. De allí se desprende la exigencia del dominico de que este proceso fuera prudente y tolerante, sin violencia con los pobladores originarios, más bien por convicción, y atrayéndolo a la causa cristiana. Consideraba inaceptable la coacción, porque para él la evangelización también tenía límites. Así fue como el replanteamiento político se definió en dos aspectos fundamentales: el derecho de la Iglesia a predicar el Evangelio o a enseñar la verdad revelada, y el derecho fundamental de los indios a su libertad de conciencia y a no aceptar por coacción o fuerza la religión predicada, libre albedrío o libre arbitrio. Los maestros de la segunda generación de la Escuela de Salamanca fomentaron y cautelaron estos principios: Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, Pilicueta, en fin, una lista de muchísimos seguidores de gran catalogación intelectual que siguieron los principios de Francisco de Vitoria. Para Vitoria, esta discusión sobre los nativos no era esencialmente política ni de juristas, porque estas poblaciones, según él, no estaban sometidos a los derechos humanos entendidos en la cultura hispana. Por tanto, no había que examinarlo entonces desde leyes humanas, sino que desde leyes divinas. Con ello justificaba el rol de la teología en el proceso. Hoy sería hablar, ¿no es cierto?, de ética primero y luego de la política. Vitoria y la paz. Francisco de Vitoria fue un hombre que desde su celda del monasterio de San Esteban, sin estar aparentemente comunicado con el mundo, por supuesto no tenía ninguna tecnología para estar comentado, observaba el mundo y le preocupaban y ocupaban los conflictos. Vitoria define primeramente luchar por la unidad de la Europa cristiana como medio de paz y de convivencia internacional. En segundo término, se orienta a la humanización de las guerras imperiales emprendidas por las potencias europeas en la conquista de nuevos continentes. Y tercero, despierta en Europa un nuevo estilo y preocupación por la paz. Recordemos que en la etapa de Carlos V tuvo variados conflictos y guerras, siendo quizás los más importantes contra Francia y fundamentalmente contra los turcos. Vitoria creía que la paz no se dicta ni se impone, se construye con la consecuente adaptabilidad a las circunstancias del momento, con la suficiente plasticidad que evite su anquilosamiento. Hace necesario destacar que la paz internacional se caracteriza por ser fundamentalmente política y su sujeto es el Estado. Según el concepto vitoriano, la paz internacional tiene que oponerse esencialmente a la guerra. Él decía, se tiene el escudo, se tiene la espada, pero sí hay que usar preeminentemente el escudo. Los estados se mantienen en paz transitoria o parcialmente, no en virtud de un orden hegemónico, sino que tanto existe en la medida que haya un equilibrio interno. Por tanto, ese equilibrio interno y la paz se superponen en la práctica y la guerra aparece como una rotura de ese equilibrio. En su postulado, Vitoria piensa que la paz debe ser sólida y por ello no se debe basar el equilibrio de poderes solo en la fuerza militar, ya que ello resultaría una paz precaria. No se hace en la guerra por la existencia de los soldados, sino que los estados se dotan de tales instituciones
porque o preparan la guerra o porque desean defender su seguridad y la paz. Determina que la guerra no es asunto de los militares y la paz no es asunto solo de los sabios, sino que la guerra y la paz son ambos asuntos de la política. Después habrán muchos especialistas que van a posesionarse en esta idea y se van a desarrollar en la ciencia política y en los estudios de defensa y seguridad y en los estudios de relaciones internacionales. Como decía Vittoria, entendía que no eran los militares los que desencadenaban los conflictos, sino los gobiernos, lo que significa que son los políticos los que hacen la guerra en la realidad. Y por eso deben ser paz y guerra estudiadas para su conocimiento en conjunto. Más tarde Clausewitz nos dirá, la guerra es la continuación de la política por otros medios, en fin. Desde la perspectiva de la paz sustenta Vittoria que ésta se debe ir configurando en función de las exigencias de la época y evolucionando de acuerdo a los procesos históricos. La paz no es estática, es fluida y cambia. Por lo tanto, no es intrínsecamente segura, sino que débil e inestable. El concepto de paz dinámica. Hace años atrás me tocó dirigir una tesis de magíster de Santiago Caradeu, un chileno, sobre el tema de la paz dinámica, un concepto en el cual Luciano Pereña fomentó y profundizó mucho en sus clases. El dominico señala que no existe paz a cualquier costo y que dos estados antagonistas pueden en principio reivindicar sus derechos por medio de las armas cuando no hay otra forma humana posible. Determina asimismo que el Estado vencedor debe evitar ser descuidado en el derecho de los prisioneros y la inviolabilidad de los rehenes. Del mismo modo, determina que para asegurar y restablecer la paz, la justicia y la libertad se impone. A veces la guerra como medio necesario. Por lo tanto, convirtió a la guerra en un derecho vigente, histórico y positivo, y por lo tanto derogable y también modificable y también estudiable. Hoy día ha evolucionado el concepto de guerra también. Vittoria postula la paz armada, lo que es una condición indispensable para un sistema de convivencia con un virtual enemigo. Más adelante vamos a conocer conceptos, por ejemplo, como la disuasión y la disuasión nuclear. Mírense ustedes, y Vittoria eso ya lo plantea en su clase en el siglo XVI. Señala que el arbitraje internacional parece ser la mejor garantía de paz, y sus tres principios son el principio de la buena fe, la voluntad de resolver pacíficamente las controversias y la conciencia de que la unidad puede ser puesta en peligro por un enemigo común. Dado su condición de sacerdote, para él es evidente que entre los seres humanos ocurre un desorden por la pérdida de la debida relación entre ellos, lo que lleva consigo una implícita violencia que destruye la paz. La paz presupone la conciencia de lo justo y de lo injusto. Él adjudica entonces que el ser humano lleva en su condición de seres imperfectos esta pérdida de la relación que puede culminar con un conflicto. Proyección de las ideas de Vittoria a la independencia americana. Después de su muerte, en 1546, la posición crítica de Vittoria se fortaleció mediante sus discípulos más directos que conocieron de su genio. Profesor Pereña señala que el texto de Alonso de Veracruz fue muy relevante cuando indica que no se habían conquistado los reinos de ultramar para que sus riquezas sirvieran al desarrollo de la metrópoli o se subordinaran sus habitantes a ellas permanentemente. De esta manera, las lecciones de Vittoria se prolongaron hasta permear a las nobles universidades americanas, fundamentalmente en México y Perú. Por ejemplo, a imagen de Salamanca se funda el 12 de mayo de 1551 la Universidad de Santo Domingo. Ellas reivindicaban lo que España
tenía derecho a ayudar, proteger y defender a los nativos y a mantenerlo ocupado, solamente cuando su presencia fuera fundamentalmente para educar a la población y capacitarla políticamente. En el fondo, se trataba de compatibilizar el poder imperial con la soberanía de las naciones indianas. Al final del siglo XVI, ya en América, el obispo de Guatemala, Zapata y Sandoval, que era criollo, ya era nacido en América, decía que estos pueblos debían ser gobernados por americanos. Aquí encontramos un primer dato independentista. En 1564 el oidor García de Castro ocupa la audiencia de Lima y el gobierno de Perú. Este hecho fue muy relevante porque el oidor había sido catedrático en Salamanca y había participado en las reelecciones de Vitoria. Por tanto, él llegó inspirado por Vitoria a cumplir su gestión de pacificación. Poco antes, en 1567, Falcón proclamó en el Segundo Concilio de Lima la reconversión indiana. Carlos V en 1556 prohibió las guerras de conquista y una década después García de Castro notificaba al poder central que todos los encomenderos habían liquidado ya sus deudas en favor de los nativos. Para Pereña, los principios de la escuela habían sido incorporados al derecho indiano, Consejo de Indias, las audiencias y gobernaciones, culminando en la política de pacificación de García de Castro. Las lecciones de Vitoria, por tanto, son fuentes de derecho y clave de interpretación para la jurisprudencia indiana. No hay duda de que el proceso de México y Perú fue muy adelantado respecto a las posesiones de más al sur. Por ejemplo, en el caso de Chile, hubo una larga guerra entre peninsulares y nativos que continúan con el naciente Estado independiente de Chile hasta el siglo XIX y que en alguna medida no se resuelve completamente hasta nuestros días. Mucho se ha escrito sobre los procesos independentistas de América, adjudicándole a una influencia fundamentalmente de la Ilustración francesa. No hay duda de que alguna influencia de la Ilustración hubo, pero la independencia de nuestros países no implicó una ruptura con Salamanca, puesto que el proceso de reconversión de inspiración salmantina de independencia de los pueblos echó las raíces de la independencia, soberanía y libertad de nuestros pueblos. La Ilustración es un fenómeno del siglo XVIII que se integra a las ideas anteriores y que concurre con la influencia intelectual francesa cuando ya se había recorrido la mitad del siglo de las luces y en España ya se llevaba aproximadamente 2 siglos de este proceso de reconversión colonial. Para Pereña, la influencia de Salamanca influyó en las generaciones de criollos a través de escuelas, colegios, universidades y seminarios de dominico, de otras órdenes y fundamentalmente de la Compañía de Jesús. Conclusiones. Nunca otra potencia dominadora, como el caso fue de España, hace una autocrítica de su proceso de conquista como la hizo la monarquía española. Lo anterior fue una decisión indudablemente de la corona, pero instigada, yo diría dirigida, muy importantemente por Francisco de Vitoria y quienes le siguieron después. Es una lista enorme de catedráticos de Salamanca que después fueron catedráticos desde las primeras universidades que los españoles forman en el continente. El proceso de reconversión español se fundó en principios morales éticos propuestos por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Más tarde, el pragmatismo y el realismo político de la corona llevaron a que se abandonara la reconversión colonial en la estrictez ética que había puesto Vitoria y la Escuela de Salamanca. Y por eso se produce más tarde también hechos que pueden ser muy criticables, pero que ya existía un molde para la solución de ello.
que era la reconversión colonial que había inspirado Francisco de Vitoria. Y es, por supuesto, una vez más, y como ocurre frecuentemente en los seres humanos, la ética subordinada a los objetivos políticos. Vitoria se adelantó a los tiempos y sus concepciones sobre el derecho de gente, más tarde el derecho internacional, por eso tiene un reconocimiento y una sala en las Naciones Unidas en Ginebra que lleva su nombre, y su razonamiento sobre la paz y la guerra, que culmina con una serie de derechos y deberes que se tienen en el conflicto mismo. Todo ello bajo la dirección de la política. Muchos de los pensamientos, o yo diría del germen de lo que dice Vitoria sobre la paz y la guerra, en alguna medida es reconocido y recogido por especialistas tanto como Karl von Clausewitz. Ahora, dentro del contexto de los españoles que hacen una invasión para llevar su cultura a los nativos, hay que decir y hay que señalar que también lo hacían los pueblos nativos, porque por supuesto es una inclinación, tal como el mismo Vitoria lo señala, del ser humano en el sentido de invadir a otros inferiores. Por eso que Vitoria se preocupa no solo de censurar a los hispanos, sino que también censurar a los jefes nativos que a su vez invadían a otros pueblos considerados inferiores. Muchísimas gracias. Creo que hemos cumplido unos 30 minutos, así que he estado, pienso que exactamente dentro del tiempo, y ha sido un agrado compartir estas ideas sobre Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca y la reconversión colonial con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias. Quisiera permitirme unos momentos para reflexionar con usted algo que me ha llamado la atención especialmente, ¿no? Es la sensibilidad del alma de Vitoria, la sensibilidad humana, que creo que además es muy en el pensamiento de los derechos humanos de hoy en día. O sea, no solamente se puede entender como una base para el derecho internacional, su pensamiento, sino que además se puede tomar como un pensamiento absolutamente vigente y absolutamente actual, ¿no? Y esta sensibilidad también queda muy ilustrada con la empatía que tenía con los alumnos que incluso buscaban cuando ya no podía valerse por sí mismo para dar clases. Nosotros que somos profesores sabemos lo complicado es este tipo de relación con los alumnos, y habla de una persona pues extraordinaria y con una sensibilidad y una empatía increíble. Lo normal en nuestro mundo sería: no vino el profe, salgamos a recreo, hagamos otra cosa, pero a nadie se le ocurriría ir a buscarlo. Ir a buscarlo. Sí, mismo pensaba yo, ¿no? Qué dicha que mis alumnos me buscaran algún día, ¿no? Pero sí, o sea, habla de una sensibilidad y una empatía muy especial, ¿no? Porque la naturaleza de los muchachos pues tampoco habrá sido muy distinta a las de hoy en día, ¿no? Y ellos lo iban a buscar. Luego, bueno, esta sensibilidad y esta empatía que me ha llamado tanto la atención, usted también nos da una imagen, que es una imagen que me pareció muy poderosa y muy descriptiva, ¿no? De esta personalidad, y es que dice que desde su celda en un monasterio, sin la capacidad de comunicación que tenemos hoy en día y sin ningún concepto de globalización como lo tenemos hoy en día, bueno, se ocupaba de los conflictos mundiales y de los conflictos de la paz con los nativos, ¿no? Y bueno, me parece muy una imagen de su conferencia que me impactó muchísimo, ¿no? Cómo se ocupaba desde una celda en un monasterio.
Y bueno, y también creo que es una enseñanza para nosotros que con toda la capacidad de comunicación que tenemos, pues a veces no nos ocupamos de lo que hay que ocuparse, ¿no? Respecto a las preocupaciones de Victoria con los atropellos de los nativos, con el primer alegato a favor de los nativos, y con su conclusión de que nativos y españoles eran iguales y que eran iguales en cuanto a que eran un alma humana, le pediría que nos cuente cómo eso influenció en la eclesiostología, o sea, hacia adentro de la iglesia, que es un pensamiento realmente novedoso hacia adentro de la iglesia, más allá del tema de paz y de política. Creo que es un pensamiento muy novedoso porque, como bien dijo, no se conocía, no se había interactuado con nativos, ¿no? Y eso es un punto que me gustaría muchísimo que hablar, ¿no? Luego, por supuesto, celebro el tema del rechazo y el enriquecimiento, y desde ya la concepción de la como tan clara, ¿no? Y que para además a nosotros se dice tan importante estos temas, ¿no? Pero luego quería pedirle también, además de este tema de las reformas que pudo haber hecho dentro de la iglesia, y teniendo en cuenta que el pensamiento de Victoria es tan presente y los derechos humanos y con la concepción de derechos humanos hoy en día, que nos diera 3 o 4 claves para la paz hoy, fundados en el pensamiento de Victoria, ¿no? O sea, 3 o 4 claves para la paz, en el derecho internacional, quizás en ese contexto. Luego de que nos conteste estas dos preguntas que yo me atrevo a hacerle, y le pido disculpas si son algo sencillo, pero me ha sensibilizado, tenemos 2 preguntas más en el chat, una del profesor Luis Alfonso y otra del profesor Carlos Enrique Blom. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos así? Sí. Voy a ir viendo las preguntas, tratando de acordarme, María Verónica, y si no... Bueno, la primera es cómo influenció No, en quiero empezar por la última, okay, y después seguimos con la otra. La Escuela de Salamanca, dirigida por la Cátedra Quinto Centenario por Luciano Pereña, hizo este documento, que no sé si se logra leer ahí, que se llama Manifiesto de la Escuela de Salamanca, Reto y Esperanza. La última lección del catedrático Luciano Pereña. En ella yo tengo el honor de participar con mis colegas Carlos Ramos, Gerardo Vidal, que fue el secretario de esto, y Milán Marinovich y varios, más o menos unos 15 más. Y aquí está la respuesta a esa pregunta. ¿Qué se podría hacer hoy día en el mundo para poder seguir los preceptos de la Escuela de Salamanca? ¿Y quién mejor que Luciano Pereña, gran estudioso de Vitoria? Entonces dice el legado de Francisco de Vitoria para el año 2000. Manifiesto de la Escuela de Salamanca, universidad y centro donde ha sido proclamado. Bueno, después salen miembros de la Cátedra Quinto Centenario, etc. Entonces este documento es un documento que contesta esa pregunta, porque sería un poco largo focalizarnos a ella, pero ahí se dan las medidas que se llamó en el año 1989, las 12 tablas de la Declaración de la Humanidad, el Manifiesto de la Escuela de Salamanca, y en fin, varios asuntos relativos a eso. La otra pregunta era, ¿cuál, María Verónica, por favor? Bueno, ¿cómo había influenciado hacia la eclesiostología y hacia la tradición de la iglesia este reconocimiento de la dignidad humana de los nativos? ¿No? Sí. Hay uno de los que forma parte del proceso de colonización, que dice una frase más o menos así, cuando llega a las Américas, dice: he llegado a América y parece que el mundo o se hubiese descubierto al ser humano hace 3 días.
O sea que los tres que salieron recién no sé, del jardín del Edén, porque los encuentra desnudos, porque imagínense el choque, el impacto. Yo casi me imagino como que si hoy día los exponentes de nuestro mundo llegaran a Venus y se encontraran con unos seres humanos similares, pero que no habían visto nunca. Entonces, claro, imagínense el impacto en el aspecto físico, en la forma como ellos se adornaban el cuerpo, en el hecho de que tuvieran muchos de estos grupos fueran antropófagos, se comieran a sus propios enemigos, o sea, sus ritos, que ofrendaran a sus dioses a un niño recién nacido. O sea, todo eso hay que entenderlo en el contexto. Nosotros no podemos estudiar el proceso de los seres humanos en la humanidad y en nuestro planeta si no lo vamos viendo en los contextos. Hoy día quizás el problema de lo que se quiere hacer es analizar hechos descontextualizados. Entonces, esos españoles que habían combatido con gente más o menos de su cultura, similares físicamente, y esto, se encuentran con un escenario completamente nuevo. Y entonces lo primero que ellos dudan, que fueran seres humanos. Y creían que eran categorías evolutivas inferiores. Y ahí es donde está el dedo de Francisco Vitoria, que dice, cuidado, y parte con el Relectio de Indi planteando ese tema de que los seres que están, los indios, porque así se les llamaba, los nativos, son seres humanos igual que los españoles. Y España debe tener, dice, el precepto de humanizarlo de acuerdo a la cultura, ¿no es cierto?, que se estimaba que era la cultura apropiada en la España, ¿no es cierto?, del siglo XVI, y después cristianizarlo. No cristianizarlo a cristazos en la cabeza, digamos. Después cristianizarlo cuando ellos aceptaran, porque decía que el evangelio no debe ser con coacción, que tiene límite, porque para eso existe también el libre arbitrio, que a juicio de él como sacerdote sería el que iba a determinar si se salvaban o se condenaban. Por lo tanto, toda esa secuencia fue muy importante y ocupa mucho, ¿no es cierto?, a los pensadores de Salamanca en aquellos tiempos. No, y que esta respuesta que me da espectacular, y además que la estoy disfrutando mucho, se corresponde con la misma visión que usted decía, que usted nos daba hace rato en la conferencia, y es que Vitoria promulgaba que la paz se construía, ¿no? No se imponía militarmente, ¿no? Entonces, claro... Por eso que él incorporaba esto de humanizar en el sentido de transmitir una cultura para poder tener códigos similares y poder construir la paz. Claro. Que más tarde, fíjate, que esto se va a emplear en el concepto de disuasión, en la época de la disuasión nuclear, ¿no es cierto? Cuando el mundo se debatía entre dos potencias nucleares, que no se atrevía una a dañar la otra por la capacidad de respuesta de la otra y que iban a destruir al mundo. Entonces ahí se planteaba que la disuasión solo opera cuando la contraparte comparte tu sensatez. Claro. O sea, cree en los mismos valores. Por ejemplo, si yo quiero disuadir a alguien que le da lo mismo estrellarse con un avión en la Torre Gemela que no tiene ningún... No lo voy a poder disuadir. Entonces, compartir la sensatez para Vitoria, haciéndole una interpretación, significaba la necesidad de humanizar. Acuérdate que en esa época también los españoles que llegaban tenían la duda de que no fueran humanos. O sea, todo eso dentro de un paquete. Por eso que yo digo que estos hechos antropológicos, culturales, históricos, sociológicos, hay que verlos dentro de un contexto. El ser humano vive dentro de un contexto, porque el contexto lo determina. Así es, totalmente de acuerdo. Qué maravilla. Bueno, y fíjese que aunque ahorita no tenemos este descubrimiento de nativos ni este contexto, sí tenemos otro contexto donde la persona humana se le está deshumanizando cada vez más, ¿no?
Y es importantísimo esto que nos dice de la sensatez para las relaciones internacionales, pero además para las relaciones interpersonales. Usted, por ejemplo, nos hablaba de que Victoria había identificado que el uso de un enemigo común podía desfavorecer los procesos de paz. Y vemos que las relaciones internacionales siguen girando un poco en ese sentido, ¿no? Hace un proceso de deshumanización y luego hace un proceso autoritario de las relaciones internacionales donde los enemigos comunes son los que pelan las relaciones económicas, las políticas, las relaciones diplomáticas, etcétera, ¿no? O sea, pareciera que seguimos buscando la paz en el mismo sentido que Victoria, con distinto, ¿no? No sé qué opina usted. Sí, sí, sí. Victoria, cuando uno estudia a Victoria se da cuenta que Victoria no solo era un idealista, Victoria era un realista de la realpolitik también. Él entiende que la unidad entre dos es lo mejor contra un tercero que sea una contraparte. Entonces, él tenía conceptos también de realpolitik. No era simplemente un curita que estaba en un monasterio de San Esteban de los dominicos, ahí cerca de la Universidad de Salamanca, y pensando todo a partir, como que si el ser humano no fuera imperfecto. Él lo dice. Él reconoce que la guerra, que todo eso es una realidad humana y que hay que trabajar en el sentido, llamémosle, de domesticar esa realidad humana y evitarla. Por eso que da estos tres principios también cuando señala de los arbitrajes. Y parte con el reconocimiento, dice que debe existir una buena fe. Si a mí, si yo voy a un arbitraje y no voy a reconocer los resultados del arbitraje, bueno, no puedo participar del arbitraje. Mira, todo lo que dijo Victoria está en el mundo vigente. Si el problema que existe es que Victoria es desconocido. Yo estoy seguro que Victoria no se estudia en las universidades. Si uno va a un curso de relaciones internacionales, probablemente partan con Henry Kissinger, con esto, con lo otro, pero no van a ir a Victoria. Entonces, en nuestros procesos culturales de Occidente, existe una carencia, además de que tenemos la tendencia de ir tomando la parte de la historia que a nosotros nos interesa. Okay. Yo estudié en Francia también y soy un gran hincha de los procesos franceses y muy importantemente un reconocimiento a la ilustración y todo eso, pero eso se sintetiza con lo que ya venía. Estos son procesos ad continuum. La escuela de Salamanca está en todas las fundaciones de las primeras universidades y tengo la lista porque Pereña la pone en sus libros, de todos los catedráticos que estudiaron en Salamanca y que viajaron a ser profesores en las primeras universidades, y que se permea a través de los dominicos, los jesuitas. Lo que yo lamento también es que la iglesia hoy, ¿no es cierto?, cuando uno lo observa esta historia, y a personajes como Victoria, como Francisco Suárez, como Diego de Covarrubias, como Domingo Soto, no tenga hoy día esa intelectualidad. No la tiene. Así es. Entonces cae en los mismos juegos de intereses y de esto y del otro de cualquier institución tremenda, profundamente humana, que está inmersa en la política. Y por lo tanto, ese es un cuestionamiento que se tiene que hacer la propia iglesia. Ahora, nosotros tenemos que sacar de las enseñanzas de Victoria y aplicarlas al mundo real. Ha habido intentos, como lo dice en el manifiesto de la Escuela de Salamanca Luciano Pereña. Hay intentos, pero son intentos que mientras no permeen a las universidades y a los procesos educativos, quedan olvidados, quedan sobrepasados por la política coyuntural, quedan sobrepasados por lo urgente que posterga lo importante. Así es, no, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que incluso para mí esto ha sido un descubrimiento importantísimo. Mire, tenemos 3 preguntas en el chat. Sí.
Si le parece, se las voy haciendo y va dando, y luego si da chance, si tenemos oportunidad, yo le hago una última pregunta que me quedo con ganas de hacérselo. Entonces, primer Alfonso, que además Luis Alfonso es el profesor que ha coordinado este ciclo de conferencias, ¿no? Sí. Dice, estima que las ideas de Victoria respecto de cómo trata a los integrantes de las comunidades originarias en su tiempo, brindan algunas lecciones a los gobernantes actuales sobre cómo proceder ante problemas que hoy afectan a los descendientes de dichas comunidades en países como Bolivia, Perú, Guatemala o Chile. Yo me temo que no, porque yo creo que los gobernantes actuales ni siquiera han leído la Carta Magna de los Indios, que fue publicada por Francisco de Vitoria y que aquí está. Volvemos a lo mismo, no se estudia esto de una perspectiva seria, sino que cuando se estudia es porque ya está presionado por los acontecimientos coyunturales y políticos. Okay. Por eso que yo sostengo que hay que tener distintos momentos en la política. Un momento en la política de largo plazo y otra es la de los plazos para ir resolviendo los problemas. No podemos decir, no, todo el problema indígena lo vamos a tratar cuando nosotros leamos lo de Vitoria, lo de aquí, lo de allá y tengamos una solución y eso puede tardar 300, 400 años más. Entonces, Claro. son dos momentos distintos que muchas veces en política, que no es otra cosa que priorizar los problemas, no ocurre. Ahora, ¿qué pasa también? Pasa también que en estos países el mundo indígena está completamente incorporado a la población natural que ocurre en el país. Entonces, algunos forman parte integral y ese es su mundo nuevo, y otros se mantienen en una posición para reivindicar, ¿no es cierto?, los primeros momentos del descubrimiento. Acuérdense que hay un concepto que se llama transmodernidad, que lo ha expuesto el intelectual argentino, pero nacionalizado mexicano, de Enrique Dussel, que él dice, la posmodernidad no es otra cosa que una especie de inercia de la modernidad, en que las consecuencias de la modernidad todavía están vigentes, lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico. Y claro, ya se ha perdido raigambre con lo que originó la modernidad, pero estamos viviendo las consecuencias. Y eso es la posmodernidad. Y eso no es lo que yo planteo. Lo que yo planteo, dice Dussel, es la transmodernidad. Ir más allá y posesionarnos en el momento del nacimiento de los pueblos indígenas y en alguna medida rechazando el proceso transcultural, digamos, occidental, que sintetizó, yo diría, la cultura indígena con la cultura hispana. Esa es la realidad que vivimos hoy día. El mundo indígena, salvo tribus del Mato Grosso, qué sé yo, no viven absolutamente en el mundo occidental, pero el resto forma parte del mundo occidental y anda en avión y esto y el otro y consume, en fin, esa es una realidad. Entonces, este es un problema sumamente difícil, muy serio, porque es una realidad, pero que es muy complicada. Además, se ha incorporado elementos de violencia, que gente de otros lados llega a instigar el proceso, entonces todo eso dificulta más. Pero indudablemente que para poder incorporarnos al problema indígena hay que conocer el proceso y haberlo investigado. Claro. Porque es muy difícil, por ejemplo, volver a la transmodernidad, volver atrás 500 años. No sé, no me imagino cómo se podría hacer, tratando de borrar. Entonces aquí hay que continuar una síntesis, yo diría equilibrada, realista y concordada. Excelente, excelente. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con la segunda pregunta que tenemos aquí.
Esta pregunta es el profesor Carlos Blom. Dice, el pensador pupilo de Ludwig von Mises, o sea, Murray Rothbard, en su libro de la ética de la libertad, en su libro de la ética de la libertad, me imagino que quiere decir, los gobiernos son ladrones porque imponen al individuo impuestos y son asesinos porque imponen guerras. ¿Se parece Vittoria a Rothbard en su anarcocapitalismo o mínimo gobierno? Sí, a ver, Vittoria, contextualicémonos en la época. Murray Rothbard es un liberal del siglo XX. Él critica a Vittoria mucho al Estado por las imposiciones que hace. Él dice que él no está de acuerdo con lo que se hace, por ejemplo, con las indígenas. Dice específicamente la expoliación del oro. Entonces, él critica, él fomenta, cree en el derecho de propiedad que tenían los pueblos nativos, porque él habla de estos preceptos de la economía, ¿no es cierto?, a partir del proceso de reconversión colonial indiano. Indudablemente que él, a ver, si hay algo que le puso limitaciones al Estado español de la época fue Francisco de Vitoria. Si hay alguien que se las puso fue él. Él fijó los derechos y deberes de la corona. Entonces, es muy importante tener en consideración eso. Sin lugar a duda, él lo plantea. Ahora, él considera que los estados son importantes. Él dice que, por ejemplo, el manejo de la política, de la guerra y la paz es un manejo de la política y esa es fundamentalmente del Estado. O sea, no es que era un antiestado, pero veamos que estamos hablando de un hombre del siglo XVI. Yo siempre trato... Ahora, aún que estamos hablando de un hombre del siglo XVI, Vittoria tuvo esa capacidad de adelantarse 3, 4 siglos hasta la disuasión nuclear y posterior, porque habló de derecho, habló de economía, habló de la guerra, habló de política. Entonces, tiene esa brillantez que era reconocida por sus alumnos y que por algo lo iban a buscar en Anda, porque además decían que tenía una gran simpatía, una gran empatía. No era un profesor. Yo me acuerdo que cuando Luciano Pereña veía los documentos originales de las clases, por ejemplo, de Fray Luis de León, contaba que los profesores, por eso se llama dictar la clase, como decía yo al inicio, porque los profesores dictaban la clase y los alumnos iban copiando. Entonces, cuando el profesor decía una idea que los alumnos querían que la repitiera porque era compleja o lo que fuera, los alumnos pateaban el piso. Y al patear el piso, entonces, el profesor repetía la última idea. Así eran las clases. No eran las clases que estamos acostumbrados hoy día, que nosotros hemos aprendido con slide, con PowerPoint, con transparencia, depende de la época, y que al final el PowerPoint es más importante que el profesor. No, en ese tiempo era un profesor. Hoy día muchas veces vemos PowerPoint con un profesor adicional. No, entonces él tenía una gran empatía para transmitir esas ideas y que los alumnos las memorizaran, no solo las escribieran. Y esas clases, en el fondo de esas clases, son los famosos relectios, de los cuales da de distintos temas. Hay una lista, son como 13 o 14, creo que 15 relectios de distintos temas, de los temas que... Ahí hay temas de economía también, nada más que de eso, son distintos relectios que yo llamo a investigarlo. Excelente, excelente. Bueno, profesor, tenemos dos preguntas. Francisco Portilla nos dice, buenos días. ¿Cuánto impacto tuvo el pensamiento de Vittoria en los procesos independentistas? En particular, el caso de México y Perú. Y también Francisco Portilla pregunta, por favor, ¿cuál es el libro que contiene la relación de profesores que salen a las universidades del mundo desde Salamanca? Sí,
Bueno, en este minuto me tendría que, a ver, en este libro que se llama La ética en la conquista de América, Ok. dice, alumnos de la Universidad de Salamanca que realizaron el trasplante del pensamiento de la ética de la conquista de América. Parte con Nicolás Agreva de Osa, página 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 12, 13, 14, 15, hasta la página 530, hasta la página 540, en que está la lista de todos los que vinieron a las universidades de acá, que ya fueron algunos profesores, otros sacerdotes y otros relacionados con el mundo político, de la Real Audiencia, en fin. Y aquí está la lista, o sea, son muchas páginas con la lista de estas personalidades que están, que no sé si se alcanza a ver algo, ahí son muchas páginas, Lo vemos. porque está el detalle. Por ejemplo, no sé, Aguirre Andrés de Osa, Agustino, Iglesia 1542, lugar de destino, Nueva España, Filipinas, funciones, misión, salido de la Universidad de Salamanca, en fin, la verdad que son muchos, hay una gran influencia. Y ellos ya hablan de la soberanía, hablan un obispo, ¿no es cierto?, criollo en México, ya plantea mucho antes que se produzcan los procesos independentistas. Yo diría que la Ilustración francesa gatilló los procesos independentistas porque era lo que existía más inmediatamente a quienes desarrollaron la independencia. Pero eso no significa que ya venía siendo inculcada en las universidades a imagen de Salamanca, en México, en Perú, en Colombia, de las más, ¿no es cierto?, de las más antiguas. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que también se ha estudiado poco. Yo no sé si exista una tesis doctoral en alguna universidad en que alguien vaya a la arqueología de los procesos independentistas, buscando la influencia que se sintetizó con la Ilustración. No fueron unos señores que un día llegaron con Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert y dijeron, empieza la independencia. Y ellos a su vez habían tenido una educación. Muchos de ellos ni siquiera nunca habían ido a Francia. Claro. O sea, ellos se posesionaron y tomaron elementos de la Ilustración que eran muy importantes, pero eso no significa que ya venía siendo inculcada desde el Relectio de Indy. Claro. Excelente. Yo digo, María Verónica, que uno muchas veces hace cortes y se queda con periodos de la historia que le resultan como más simpáticos, más convenientes, y muchas veces porque conoce más. Claro. Bueno, pasa con muchos autores que Claro. la gente toma un poco lo que quiere y descontextualiza la obra y el pensamiento en general, ¿no? Hay que ir a los anclajes, ¿no? Tampoco yo pretendo ser un activista de Vitoria, no. Yo he hecho un trabajo de investigación en que también he investigado la independencia y todos los procesos posteriores, y a cada uno le adjudico lo que yo he considerado, de acuerdo a mi interpretación, su relevancia y su anclaje. De todas maneras, no es mi afán. Lo de Vitoria está ahí. Claro. Está escrito desde el siglo XVI. Y sigue siendo muy actual. Y sigue siendo impresionantemente absolutamente actual. Y por eso que las Naciones Unidas en Ginebra tiene una sala en reconocimiento a Francisco de Vitoria. Exactamente. Bueno, acá Daniel García nos hace un comentario que además me parece súper valioso, porque es a forma de aclaratoria con lo que estuvimos hablando sobre la influencia de Vitoria
la tradición de la Iglesia, y dice, es importante decir que en 1493 el Papa en la bula Intercartera ya reconoce tácitamente la humanidad de los indios. La gran importancia de Salamanca es darle cuerpo teórico y jurídico a la idea de la universalidad del ser humano. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto nos ayuda un poco a contextualizar ese tema. Fulvio Quierolo nos comenta, felicitaciones por tan interesante exposición y charla. Un agrado escuchar al doctor Jaime García yéndose al legado de Francisco de Vitoria. Finalmente, dos comentarios más también de Francisco Portilla, que le comenta, oye, esto está interesantísimo. Dice que es su tema de investigación de maestría. Muchas gracias. Posiblemente se refiere al tema de la ilustración y la arqueología acá en América Latina. Yo creo que es importante incluso que hagan contacto, ¿no? Yo invitaría a Francisco Portilla a que se contacte con usted para profundizar en el tema de su investigación. Y Daniel García también completando el comentario que nos hace la aclaratoria sobre el reconocimiento papal de, de los nativos, de la dignidad de los nativos, dice, la emancipación comienza a la invasión francesa a España. La idea del derecho de los pueblos a rebelarse ante un invasor es escolástica. Bueno, excelente. Profesor, no me atrevo a quitarle más tiempo. Esta charla tenía el propósito de una hora y hemos durado un poco más. Quiero felicitar la participación. Hemos tenido 22 participantes en vivo y eso de las condiciones de conectividad es, bueno, un éxito rotundo. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado. No sé si Luis Alfonso o Rocío y Carlos Enrique quieren hacer algún comentario para finalizar el evento de hoy. Sí, de repente pierdo la comunicación. No, decía que felicitaba a la audiencia que tuvimos en vivo, que para las acciones venezolanas de conectividad, 22 participantes Sí. es un éxito. Y decía que, bueno, que me gusta escuchar el comentario de Luis Alfonso, de Rocío o de Carlos Enrique para cerrar el evento. Ya Luis Alfonso se conectó. Sí, bueno, no muy breve, pues agradecer nuevamente, ¿verdad?, a nuestro expositor de hoy, el doctor Jaime García, por esta exposición que me parece añade desde el punto de vista humano una serie de elementos, ¿verdad?, de contenidos que hablan mucho sobre la vitalidad, sobre la vigencia y sobre la importancia que en especial, yo diría que en otros países también, pero en especial en los países hispanoamericanos, es importante, ¿no?, volcarnos al estudio, al conocimiento y a la difusión, en especial en las nuevas generaciones, para que ese aprendizaje, para que ese legado no se pierda, ¿no?, sino que por el contrario nos pueda hablar y en la medida de lo posible adaptarlo a nuestras problemáticas actuales. Así que muchísimas gracias a nuestro expositor, por supuesto también a ti, María Verónica, por la moderación. Y bueno, creo que nos queda no solamente invitar a seguir reflexionando sobre este pensador, Francisco de Vitoria, sino también a los próximos, ¿no? Que seguramente nos vas a comentar respecto de la siguiente conferencia del jueves que viene. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias a usted, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por los aportes y me ha sido muy interesante y gratificante haberles podido cooperar con esta pequeña exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, cerramos un poquito fuera de tiempo, nos extendimos un poco más, pido disculpas por eso, pero creo que la conversación ha sido tan fluida y tan chévere que, bueno, que mereció este tiempo de más.
Los Muchas invito a la próxima conferencia, que será el jueves que viene, y bueno, estar atentos a los eventos que se dice está llevando a cabo en estos días. Además, creo que se ha tenido una estrategia bien inteligente y bien cercana respecto a mantener sus actividades en pandemia, y está produciendo muchísimo material virtual que vale la pena consultar y que además se disfruta muy en vivo. Que tengan una feliz día. Gracias, profesor, nuevamente. Gracias, Luis Alfonso, y gracias a todos por la oportunidad. Esperamos entonces Esto el queda próximo jueves. grabado en YouTube. Vamos a enviar los enlaces y queda en el canal de Ya, CEDIS. por favor. Sí. Muchísimas gracias. Esperamos entonces el próximo jueves con la charla sobre sobre Juan de Mariana, a cargo del profesor León Gómez Rivas. Así que allí nos vemos.